Buenos días, vamos a iniciar esta clase, que es la clase número 15, es decir, tenemos dos clases pendientes, la 15 y la 16. Ya las dos están subidas en la plataforma. Vamos a hablar en este momento de la 15 y el día jueves de la siguiente semana vamos a hablar de la clase número 16 y última clase del ciclo. Por ahí les mandé un mensaje donde les digo que el día viernes tendríamos el examen. Las clases ustedes las pueden ir estudiando con anticipación, ¿verdad? El día jueves nos conectamos por cualquier explicación de la última clase. Bueno, vamos a hablar sobre seguridad social y ley del servicio civil. Prácticamente son dos leyes. La ley del seguro social, que es propiamente del área de salud para todos los patronos privados y algunos públicos. Y digo algunos porque no toda la parte pública corresponde al seguro social. Luego vamos a hablar de la ley del servicio civil. Esta ley le corresponde más que todo al área pública. O sea, cuáles son las condiciones para que un empleado público ingrese a prestar sus servicios en el Estado, en el gobierno. Bueno, comenzaremos hablando sobre la ley del seguro social. Dice que de acuerdo al artículo 186 de la Constitución, se establece el seguro social obligatorio como una institución de derecho público que realizará los fines de seguridad social que esta ley determina, es decir, la ley del seguro social. Se crea esta ley, como dice acá, a través de la Constitución y dice que es de carácter obligatorio. Significa que todos los patronos que tengan contratados por lo menos a un trabajador debe asegurar a ese trabajador, debe pagar una planilla de seguridad social. ¿Me logran escuchar? ¿Y ven la presentación? Lili. Excelente. Aquí están los servicios o la cobertura que el Seguro Social tiene. Dice que el Seguro Social cubrirá en forma gradual los riesgos a que están expuestos los trabajadores. Aquí hay una serie de situaciones. Algunas son riesgos inminentes, riesgos inmediatos. Otros riesgos se van cumpliendo en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en el literal A habla sobre enfermedad y accidente común. O sea, enfermedad común y accidente común. Es decir, cualquier tipo de enfermedad el seguro la va a ver, a consultar. Y cualquier tipo de accidente común, es decir, un accidente que le pasó al trabajador no dentro del establecimiento de trabajo, sino fuera, en la calle. A veces un fin de semana jugando fútbol, por ejemplo, y se lesiona. Esos son accidentes comunes. Aunque no sean dentro del trabajo, el Seguro Social siempre tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de todas las personas que cotizan. Accidente de trabajo y enfermedad profesional. Estas sí son propias del lugar de trabajo. Accidente de trabajo son aquellos percances inmediatos que suceden sin previo aviso. Mientras que una enfermedad profesional, esta se da con el tiempo. ¿Verdad? De acuerdo al tipo de trabajo que la persona tiene, puede sufrir una enfermedad. Por eso se llama profesional, deriva de la profesión, de lo que realiza, de lo que hace el trabajador. Estas enfermedades pueden ser enfermedades graves, enfermedades mortales. Pero también el Seguro Social tiene un servicio para ello. El servicio de maternidad también, ¿verdad? El Seguro Social tiene un servicio de maternidad. Hace algunas clases yo hablaba de 12 semanas, realmente son 16 semanas las que tiene derecho la trabajadora embarazada. Dentro de las 16 semanas de licencia con goce de sueldo, 10 semanas son obligatorias posparto. Es decir, las otras 6 semanas pueden quedar repartidas antes que la persona se vaya después de dar a luz,
¿verdad? O prácticamente las 16 semanas posparto. Pero 10 dice el seguro que son obligatorias después de que ha nacido el bebé. Invalidez, ¿verdad? Por cualquier situación, ya sea a través de un accidente de trabajo, un accidente común o una enfermedad profesional, el trabajador queda inválido. Es decir, ya no puede valerse por él solo. Necesita de algo o de alguien que le ayude. Entonces también la Seguridad Social va a velar por este tipo de servicio. Vejez, ¿verdad? Este es cuando se da prácticamente la jubilación, que tanto el trabajador y la trabajadora llegaron a una edad en la que ya no pueden seguir laborando, o la ley les permite, pueda que sí puedan laborar, pero la ley les permite que se retiren. Entonces el Seguro Social también tiene un servicio para vejez. Que ahora este servicio se ha extendido con otras instituciones, como por ejemplo las AFP, ¿verdad? Esto para el sector privado y público. Para una parte del sector público, no todo. Vamos a tener también el ITFA, que se va a encargar también de velar por este servicio de vejez y de probablemente invalidez. Tenemos también el INPEP, ¿verdad? Cada uno representa a un gremio, a un grupo de trabajadores. En el caso del Seguro Social, para toda la parte privada y alguna parte pública. Cuando me refiero a alguna parte pública, significa algunas personas que están bajo contrato, ¿verdad? Que tienen ciertas características un poquito diferentes al resto de empleados públicos. Muerte, dice, y cesantía involuntaria. Entonces también, o sea, la muerte del trabajador, el Seguro Social va a indemnizar con una cantidad, ¿verdad?, a la familia, va a ayudar también con los gastos funerales, y la cesantía voluntaria, es decir, cuando un trabajador decide voluntariamente cesar, ¿verdad? Ya no seguir laborando, el Seguro Social le va a cubrir cierta cantidad de periodo de meses en los que todavía le prestará el servicio, mientras el trabajador decide pues buscar otro lugar de trabajo o incorporarse al mismo, ¿verdad?, al que ya tiene. También dice que esta cobertura no solo llega al trabajador, sino que esta cobertura también se alarga un poquito a los familiares del trabajador, pero únicamente en la enfermedad, accidente común y maternidad. Ya no cubre todos los servicios, únicamente va a cubrir 3 servicios para los familiares, ¿verdad? Enfermedad, accidente común y maternidad. Y en algunos casos, dice el seguro, solo con la consulta médica, sin medicamentos. Sin embargo, ya en la realidad, esa es otra, ¿verdad? Va usted a pagar consulta, o su mamá, o un hijo, y siempre tiene derecho al medicamento. Aunque la ley diga de que solo es por la consulta, pero usted va a la farmacia y la farmacia le dispensa el medicamento. Pero únicamente en estos 3 servicios. El planeamiento, la dirección y la administración del Seguro Social, es decir, quienes dirigen al Seguro Social, estará a cargo de un organismo que se llama Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Este tiene personería jurídica y tiene un domicilio en la ciudad de San Salvador. La ley lo va a mencionar en todo su contexto como el instituto. Los órganos superiores del instituto serán el Consejo Directivo y la Dirección General, es decir, estos son los administradores. ¿Quiénes los eligen? Bueno, son electos a través del presidente de la República. Y en algunos casos, pues los consejos o el consejo directivo, tiene otra forma de ser elegido y una forma, digamos, distinta de los administradores o distinto de la dirección del Seguro Social,
en cuanto a su administración o su conformación, digamos. Dice que el Consejo Directivo será la autoridad superior en el orden administrativo, en el financiero y en el técnico, y estará integrado de la siguiente manera: el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y, en su defecto, el subsecretario del ramo, siempre del Ministerio de Trabajo. Imagínense, aquí ya no es una persona que pertenece al Instituto del Seguro Social, sino que es una persona que está fuera, y ellos van a estar formando parte de la directiva, del consejo directivo, y esto va a ser la máxima autoridad. 4 miembros gubernamentales, uno por cada uno de los siguientes ministerios. Participa Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Salud y Asistencia Social y el Ministerio de Economía. Un miembro de cada uno de estos ministerios formarán parte de ese consejo directivo. 2 miembros representantes de los trabajadores, elegidos por los sindicatos de los trabajadores. En la siguiente clase, en la última, ahí vamos a hablar un poco acerca de los sindicatos, cómo se forman, quiénes tienen derecho y las cosas que legalmente están establecidas para ellos, para los sindicatos. No es que el sindicato se forme libremente o por libre albedrío, no, ¿verdad? La ley lo ampara, y aparte de que la ley lo ampara, tiene también obligaciones que cumplir, así como derechos. 2 miembros representantes patronales, elegidos por las organizaciones patronales más caracterizadas. O sea, van a ver acá 2 miembros de... Imagínense que hay un sindicato de patronos. También eso lo vamos a ver en la última clase. Que hay sindicatos no solo de trabajadores, también vamos a encontrar sindicatos de patronos. Entonces, 2 representantes de las patronales, dice, de cualquier, póngale así, de cualquier gremio, de cualquier gremial, son 2 representantes patronales que van a formar parte del consejo directivo. Un miembro representante del colegio médico también va a estar ahí formando parte de ese consejo directivo. Un miembro representante de la Sociedad Dental de El Salvador y el director general del instituto y, en su defecto, el subdirector general. Todos ellos van a formar parte del consejo directivo. El director y el subdirector general del instituto serán nombrados por el presidente de la República. ¿Verdad? Esto los pone el presidente. El consejo directivo, que va a estar sobre él, va a estar, digamos, es la máxima autoridad a quien el director y subdirector van a estar supeditados. Esos van a estar representados o van a ser elegidos por cada una de las instituciones que ya mencionamos. El consejo directivo podrá pedir al presidente de la República la remoción del director. Significa de que no lo puede quitar el consejo. Si lo puso el presidente lo va a quitar, pero el consejo puede solicitar al presidente que quite al director del instituto. Y no es porque le caiga mal, ¿verdad? Es porque está haciendo mal el trabajo, es porque es negligente, es porque no presta los servicios adecuados o no hace que su personal dé los servicios adecuados en el instituto. O sea, hay un montón de situaciones que obviamente ellos deben, digamos, presentar por escrito en la solicitud que se le haga al presidente para que sea removido el director. No es así nomás, ¿verdad? No es que se les ocurrió a todo el grupo, quitémoslo y fácilmente lo quitan. No, debe existir un precedente. ¿Por qué razón es que se está removiendo al director o al subdirector? El instituto, dice, proyectará sus actividades y ejecutará sus programas, procurando evitar innecesaria duplicidad de funciones con los órganos gubernamentales que realicen fines de seguridad social. ¿A qué se refiere esto? El Seguro Social tiene algunos servicios que también lo tienen otras instituciones, como por ejemplo el de invalidez y vejez, que lo tiene también el INPEP, el ITFA y las AFP.
Entonces dice que el Seguro Social no va a entrar, digamos, en choque con estas instituciones. Por ejemplo, Protección Civil pueda que tenga algunas actividades que también el Seguro Social las puede tener, ¿verdad? Para resguardar la vida de las personas. Igual no va a entrar en choque con ellos, simplemente va a ser un colaborador. El costo de la administración del instituto y de las prestaciones que otorgue se financiará con los siguientes recursos. Es decir, cómo va a funcionar el Instituto del Seguro Social. No solo a través de las cotizaciones que hace la patronal, también tiene otros ingresos. ¿Verdad? Esta es la principal, quizás, bueno, no la principal, ¿verdad? Pongámoslo así en el orden en el que se van a mencionar, pareciera que es la principal. Pero, sin embargo, hay una buena cantidad de ingresos que se recibe a través de los patronos. Entonces, en el literal A tenemos las cotizaciones que conforme a la ley y los reglamentos deben aportar los patronos, los trabajadores y el Estado. Las rentas, intereses y utilidades provenientes de las inversiones, de las reservas y fondos excedentes. Toda institución del Estado, incluyendo el Seguro Social, están obligados a invertir año con año. Es decir, de los fondos que tienen, de los excedentes, de las reservas, estas deben estar invertidas en el sistema financiero, obviamente para generar alguna rentabilidad. Entonces a eso se refiere esto, ¿verdad? Las rentas que se ganen, los intereses que se ganen de esas inversiones. Los subsidios y los bienes que adquiera a título de herencia, donación o legado. También, ¿verdad? Si hay instituciones del mismo gobierno o institución privada que le quieran donar algo al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, igual es parte del ingreso para funcionamiento. El producto de las multas e intereses, impuestos, de conformidad con la presente ley y los reglamentos. Aquellos patronos que no pagan sus planillas a tiempo, ¿verdad? Les va a caer una multa que en el primer mes no es tan grande, pero si ya pasa al siguiente mes va incrementando. Otros ingresos que obtenga a cualquier título. Los recursos de cada programa se destinarán exclusivamente a los fines establecidos en dicho programa. Es decir, si el instituto saca un programa, por decir algo, de vacunación, digamos, y necesita destinar ciertos recursos, pues lo va a hacer, ¿verdad? Esto, como les digo, no va a chocar con el Ministerio de Salud. Imagínense que el Seguro Social de repente saque que esta vacuna que tanto la población y todos, ¿verdad?, ansiamos, la que prevenga el coronavirus. De repente el Seguro Social con sus recursos ha logrado obtener esa vacuna y se la va a colocar a todos los cotizantes. Entonces hay una campaña, ¿verdad? Hay un programa de vacunación. O quien quita, ¿verdad? Que el seguro no lance ese programa solo para los cotizantes, sino que a nivel general, a nivel nacional. Obviamente no deberá chocar con los programas que tenga el Ministerio de Salud. Debe ser colaborativo. La selección y determinación de las oportunidades de las inversiones de las reservas técnicas de los seguros de pensiones por riesgo profesional, invalidez, vejez y muerte estarán a cargo de un comité de inversiones. Este comité no solo lo tiene el Seguro Social, lo tienen todas las instituciones del Estado. Tienen un comité de inversión y es el que se encarga de velar porque cada institución invierta fondos, o sea, de los fondos que recibe, ya sea del Ministerio de Hacienda o de los fondos propios que recibe cada institución, tiene la obligación de invertir. Todas las instituciones del Estado están obligadas a invertir. Entonces hay un comité propiamente para ello. Las cuotas que aportan los patronos, los trabajadores y el Estado, destinadas a financiar el costo de las prestaciones y de la administración,
se determinarán con base a la remuneración afecta al seguro social. ¿Verdad? Hay un porcentaje y ese porcentaje lo conocemos todos. No lo ha puesto el seguro social, ¿verdad? Pero sí el seguro social va a opinar en cuanto a qué porcentaje considera que le aporten esas tres instancias: patronos, trabajadores y el Estado. De hecho, la Junta Directiva está conformada por un representante del Ministerio de Trabajo. Allá vimos en la ley del Ministerio, en la ley que habla en la ley laboral sobre el Código de Trabajo, vimos de que ahí nos está mencionando cuáles son los porcentajes que debe cumplir tanto el patrono como el trabajador y el Estado, ¿verdad? Para aportarle a la seguridad social. Dice aquí, para la cobertura del régimen general de salud y riesgos profesionales, el patrono aportará el 7.5% y el trabajador el 3%. De la referida remuneración, el Estado deberá aportar una cuota fija anual, no menor de 5 millones de colones, ¿verdad? Esto todavía lo tiene así la ley y esta es la más actualizada que he conseguido, ¿verdad? Habla en colones. Como tenemos la ley de integración monetaria, no significa que el colón haya desaparecido, todavía está en nuestra legislación. Y por eso es que algunas leyes mencionan todavía datos en colones. Y no es que sea un error o que no esté actualizada, está actualizada. La situación es que nosotros, a través de la costumbre, que la costumbre se vuelve ley, ya dejamos el colón a un lado. Ya el colón ahora es artículo de colección y nos hemos quedado prácticamente con el dólar, pero a través de la ley de integración monetaria ambas monedas están en circulación. Entonces aquí, ¿verdad? Les pongo su equivalente en dólares: 571.428.57. Anualmente es el aporte que da el Estado a la seguridad social, que será ajustada de acuerdo con los estudios actuariales cada 5 años. Es decir, cada 5 años se va a estar revisando si todavía es congruente que esa cantidad fija que el Estado le aporte cubre o ayuda a cubrir, digamos, los gastos de operación y de administración que tiene el Seguro Social, aparte de lo que le aporta los empleadores y el trabajador, ¿verdad? Que suman el 10.5%. Para la cobertura del régimen especial de salud a que se refiere el artículo 99, por ahí lo van a ver ustedes en ese artículo, que se refiere a las aportaciones del Estado como trabajadores del Estado. El patrono aportará el 6.68% y el trabajador el 2.67%. Estos son trabajadores propiamente del Estado, ¿verdad? Aquí el trabajador público que cotiza al Seguro Social, aún siendo trabajador público. Entonces va a tener este valor. Los pensionados por el instituto que indiquen los reglamentos aportarán al régimen de salud el 6%. Es decir, aún el pensionado de su pensión le van a retener el 6% como aportación o cotización al Seguro Social para tener derecho a la salud, para tener derecho a pasar consulta, tener derecho a un medicamento, a una hospitalización, etcétera. Pero también ellos van a aportar. Aquí no se diferencia entre patrón y trabajador porque ellos ya no tienen patronos. O sea, los pensionados están solitos. Ellos aportan el 6% que cubre ambas partes. Imagínense que antes se pagaba, si era del Estado, el 2.67 y si era privado, el 3%. Y ahora se le duplica al 6%, ¿verdad? Porque está pagando prácticamente doble, como que paga lo de él como pensionado más un patrono que no existe. Los reglamentos determinarán las cuotas correspondientes al Estado y a los trabajadores cuando estos no tengan patrono.
¿verdad? Es decir, una persona que voluntariamente quiere seguir aportando, quiere seguir, digamos, en el régimen del seguro social, ¿verdad? Pero no es una persona solita, una persona independiente, o sea, una persona que está, digamos, aislada. Ya nos vamos a dar cuenta a qué tipo de persona se refiere. Si dichos trabajadores independientes pertenecieren a una cooperativa de producción, ¿verdad? Esta será considerada como el patrono. No necesariamente va a ser de producción, puede ser cualquier tipo de cooperativa, cualquier tipo de gremial. Entonces a este tipo de trabajadores es que se refiere. Imagínense que sean un conjunto de zapateros. Entonces toda la asociación de ellos va a funcionar como el patrono, ¿verdad? Aunque no lo tengan, aunque no exista, pero va a ser representado a través de esa asociación. Las cuotas de los patronos no podrán ser deducibles en forma alguna de los salarios de los asegurados. ¿Qué significa esto? ¿Quién me podría interpretar este artículo? Vamos, para que participemos y no nos durmamos. Ya casi terminamos. Supuestamente esta semana era la última del ciclo, ¿verdad? Pero a través de un mensaje que nos mandó el señor decano, que por cierto yo ayer les escribí también a ustedes, ayer lo recibí en la mañana, yo les escribí en la tarde creo, diciéndoles que el ciclo va a terminar el 21 de noviembre, ¿verdad? Entonces tenemos tiempo pues para recuperar las clases, de lo contrario hoy me hubiese tocado dar la última clase y no recuperar la otra que falta. ¿Quién me puede ayudar a interpretar esto? ¿Qué significa ya en la realidad? No sería como que el patrón no saca su cuota de los salarios. Así es, no la puede sacar de los salarios. Esa cuota es propia del patrono, la va a poner el patrono. Por eso representa un gasto para el patrono, para la institución. Ahí en contabilidad, cuando estamos registrando la cuota patronal, lo registramos con un gasto. Mientras que la retención de la cuota laboral, esa no representa un gasto, representa un pasivo. Es decir, se la quitamos al trabajador y la dejamos como una cuenta por pagar. ¿A quién? Al Seguro Social. En este caso, ¿verdad? Porque también vamos a deducirle la AFP, vamos a deducirle también el impuesto sobre la renta, en los casos que cumpla. Es correcto, así como lo dijo el compañero, no le podemos cargar al salario del trabajador la cuota que le corresponde al patrono. Esa es propia del patrono. El patrón estará obligado a enterar, es decir, a pagar, a hacer del conocimiento al instituto las cuotas de sus trabajadores y las propias. ¿Ve? Ahí vuelve a remarcar eso, ¿eh? La de los trabajadores dice y las propias, en el plazo y condiciones que señalen los reglamentos. En este caso, el reglamento propio del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El pago de cuotas en mora se hará con un recargo del 1% por cada mes o fracción de mes dentro del atraso. ¿Verdad? Aquí le está diciendo el porcentaje, sin embargo, este es para el primer mes, ¿verdad? Dice aquí por cada mes, pero al siguiente mes este recargo se incrementa. El instituto estará, dice, en todo momento sometido a la fiscalización de la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas de la República es como el auditor de todas las instituciones del Estado. En este caso, pues, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ¿verdad? Este será el auditor. Esto no impide a que cada institución contrate de manera, digamos, separada los servicios de auditoría privada, ¿verdad? Y eso se hace con el propósito de subsanar cualquier anomalía dentro de las instituciones del Estado, antes que la Corte de Cuentas llegue a revisar
esos valores o los estados financieros, ¿verdad? Esa es la idea. Y está dentro del presupuesto de cada institución del Estado, ¿verdad? Que contraten los servicios de auditoría privada antes que la auditoría pública, representada por la Corte de Cuentas, llegue a revisar los estados financieros de estas instituciones. Y aún así podemos ver a veces en las noticias que la Corte de Cuentas de la República ha encontrado algunas anomalías en las instituciones, ¿verdad? A pesar de que ya antes estuvo por ahí un auditor público. En caso de enfermedad, las personas cubiertas por el Seguro Social tendrán derecho, dentro de las limitaciones que fijen los reglamentos respectivos, a recibir servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, odontológicos, hospitalarios y de laboratorio, y los aparatos de prótesis y ortopedia que se juzguen necesarios. Imagínense todo lo que el instituto le va a brindar a la población. Habemos personas que no hacemos uso, eh, digamos, porcentualmente hablando, no hacemos uso, pero ni del 1% de lo que le aportamos al Seguro Social, pero hay personas que es todo lo contrario, que su aporte es tan pequeñito comparado con los servicios que le presta el instituto. Imagínese una cirugía que cuesta 10.000, 15.000, 30.000 dólares. ¿Cómo la va a pagar una persona? Y el Seguro Social se la hace. No digo que gratuita, porque ya antes existieron aportaciones tanto del trabajador como del patrono de ese trabajador, ¿verdad? Pero a veces esas aportaciones se quedan chiquitas comparados con los servicios prestados o recibidos, perdón. Y hay otros que es todo lo contrario, ¿verdad? Que las aportaciones son mucho más grandes que los servicios que demandamos del instituto. Cuando una enfermedad produzca una incapacidad temporal para el trabajo, los aseguradores tendrán, además de ese derecho a un subsidio en dinero. ¿A partir de cuánto tiempo? Vamos, ¿quién conoce esto? Hay incapacidades que generan subsidio del Seguro Social y hay incapacidades que no generan subsidio. ¿En qué está la diferencia? Vamos, ayúdenme. Interpretemos este apartado, digamos, o este inciso del artículo 48. Dice, cuando una enfermedad produzca una incapacidad temporal para el trabajo, los asegurados tendrán además derecho a un subsidio en dinero. ¿En qué momento tienen derecho los trabajadores a este subsidio? Ajá, no los escucho. Podría ser licenciado cuando suceda, digamos, algún accidente en la empresa y eso los lesione de tal forma que no puedan seguir trabajando por cierto tiempo, licenciado. Eso es cierto, pero para que tengan ellos derecho al subsidio, de parte del seguro, debe cumplirse algo. O sea, si el trabajador queda incapacitado, digamos, temporalmente, es decir, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Mientras se recupera de la lesión, de acuerdo al tipo de lesión que tenga. Entonces, ¿en qué momento el subsidio se va a ver afectado? El subsidio se ve afectado a partir del cuarto día de incapacidad. Es decir, si la incapacidad es por 3 días, usted va a pagar consulta y por una enfermedad, una gripe, digamos, le da incapacidad, el médico se la va a dar no más de 3 días. Y uno dice, en 3 días cree que me voy a curar. Pero eso lo hacen con el propósito de que el instituto no pague subsidio, porque a partir del cuarto día ya generan subsidio. Sin embargo, hay enfermedades que no se pueden curar en 3 días y que es necesario que el médico le dé una incapacidad mayor. Por ejemplo, esta enfermedad del COVID. No le puede dar una incapacidad de 3 días. La incapacidad va a ser por lo menos 15 días.
Entonces, esas incapacidades ya generan subsidio. A partir del cuarto día, le genera subsidio. Y el instituto debe pagar, ¿verdad?, ese subsidio. A eso se refiere este artículo. Cuando una enfermedad produzca una incapacidad temporal para el trabajo, los asegurados tendrán derecho, dice, además de un subsidio en dinero, en los reglamentos se determinará el momento en que empezará a pagarse la duración y monto de los subsidios, debiéndose fijar este último de acuerdo con las tablas que guardan relación con los salarios devengados. Es decir, ese subsidio no es una cantidad deliberada, es una cantidad que tiene que ver con el sueldo de cada empleado. El Seguro Social no va a pagar el sueldo completo, le va a pagar un porcentaje del 75% de lo que él gana en su empresa a partir del cuarto día. Es decir, la empresa no está obligada a pagar el salario durante la incapacidad. Hay empresas que dicen, sí, los primeros 3 días te los pago yo, ¿verdad? Como patrono, porque el seguro no te los va a pagar. Pero a partir del cuarto día en adelante que te lo paga el seguro. El patrono no está obligado a pagar esos 3 días. Mira, esos 3 días prácticamente los pierde el trabajador. Sin embargo, la mayoría de patronos, o algunos, bueno, casi todos, le pagan al trabajador esos 3 días. Cuando la enfermedad fuere causada deliberadamente por el asegurado o se debiera a la mala conducta, no tendrá derecho a los subsidios, sino solamente a los servicios médicos indispensables. Imagínense este artículo, algo complicado. En cierta ocasión, cuando yo estudiaba la ingeniería, nos llevaron al puerto de Acajutla. La materia se llamaba seguridad industrial, higiene y seguridad industrial. Ahora es higiene y seguridad ocupacional. En aquel entonces se llamaba así. Nos llevaron al puerto de Acajutla, ¿verdad? Y nos estuvieron mostrando los diferentes tipos de trabajos peligrosos que ahí se dan. Y claro, como eran trabajos peligrosos, no fuimos directamente a ver esos trabajos, sino que nos metieron a un cuarto y a través de videos nos explicaron cuáles eran los trabajos peligrosos, ¿verdad? Los menos peligrosos los fuimos a ver directamente, pero habían unos que eran muy peligrosos. Y nos preguntaron qué vende o qué particularidad ustedes ven en cada uno de estos puestos que les hemos, o de estas áreas que les hemos presentado, nos preguntaban ellos. Y una de las situaciones que nosotros veíamos es que en todas partes había alguien de la seguridad, había un vigilante. Entonces preguntamos que por qué es que hay tantos vigilantes, y nos dijeron, eso queríamos que nos preguntaran, ¿por qué hay tanta vigilancia? Y es para evitar esto. Hay una tabla, esa no se las muestro acá porque son bastante largas. Hay tablas donde el Seguro Social le paga al trabajador o le indemniza al trabajador la pérdida de un miembro, es decir, la pérdida de un dedo, de una mano, de cualquier miembro o de cualquier parte del cuerpo. Y hay una tablita con indemnización, y las indemnizaciones van de $5,000 en adelante, $3,000 por ahí, ¿verdad? Entonces cualquiera dice, no hombre, me quito una pulgada de un dedo, ¿verdad? Es decir, uno de los nuditos de un dedo, ya tengo 5,000 pesos y compro un carro. Mucha gente piensa así. Y ahí en el puerto, las indemnizaciones, aparte del seguro social, ellos pagaban también una indemnización. Pero tenían que andar como vigilantes de que el trabajador no se accidentara a propósito, no se accidentara adrede. ¿Verdad? Que los accidentes se dieran porque inesperadamente van a suceder. Entonces, por eso es que existía una cantidad de vigilantes enorme, ¿verdad? Que estaba vigilando a cada trabajador o a cada grupito de trabajadores para que no cometieran un ilícito, digamos, de
autoaccidentarse o perder un miembro. Ustedes pueden revisar allí en el Código de Trabajo, casi al final, son los últimos artículos, donde aparecen las tablas por las pérdidas de miembros. En esas tablas lo que indica son las indemnizaciones que se le va a pagar a cada persona que pierda un miembro, pues una mano, un brazo, un pie, una oreja, un ojo, ¿verdad? Siempre y cuando esto se den dentro de las labores, ¿verdad? Y dice aquí claramente, si esa enfermedad fuere causada deliberadamente por el asegurado, pierde el subsidio. O sea, no se le va a subsidiar, sí se le va a atender, ¿verdad? Con los servicios médicos indispensables para esa enfermedad. O sea, sí se le va a curar porque la Constitución creó el Instituto Salvadoreño del Seguro Social con la idea de que le ayudara a la población cotizante, a la población trabajadora en cuanto a enfermedades y accidentes, ¿verdad? De manera común y genérica. Pero también, o sea, los reglamentos y la misma ley va mencionando aquellas situaciones en las que no va a poder, digamos, pagarle un subsidio al trabajador más que prestarle los servicios médicos, ¿verdad? Que estos por ley y por constitución se merecen. Artículo 51. Cuando la enfermedad fuera imputable a grave negligencia o dolo del patrono, sin perjuicio de la responsabilidad civil, es decir, tiene una responsabilidad civil el patrón, ¿verdad? Aquí lo va a haber otra ley, ya no es la ley del Seguro Social, sino que va a ser una ley penal. Entonces, independientemente de lo que esa ley dicte, la ley del Seguro Social dice, sin perjuicio de la responsabilidad civil, laboral o criminal en que incurra, deberá reintegrar al instituto el valor de las prestaciones que se otorgan al asegurado. Es decir, acá la negligencia es del patrón. El patrón no sabe de que mandar, digamos, al trabajador a una zona peligrosa, ¿verdad? Le puede suceder cualquier situación al empleado, sabe el patrono que no lo debe hacer y aún así lo hace, ¿verdad? Y el muchacho, por ejemplo, que es asaltado, ¿verdad? Le disparan, no sé, sufre lesiones gravísimas. El Seguro Social le va a dar la cobertura del servicio. Pero si se da cuenta de que era una zona en la que el patrono no tenía cobertura y que deliberadamente por ganar un par de pesos mandó a esa persona a esa zona, entonces el patrono debe pagarle los servicios de salud y de utilería utilizados con ese asegurado por parte del Seguro Social. Aparte de que ya pagó la planilla, tiene que pagar los servicios y son servicios caros. Los servicios de salud no son nada baratos. Los reglamentos determinarán el término después del cual, si perdura la incapacidad de trabajo producida por la enfermedad profesional o por el accidente de trabajo, se considerará el caso como de invalidez. Esto va a depender del médico que lo está tratando, ¿verdad? No solo el médico, sino que se van a dar varias opiniones hasta poder determinar de que esa enfermedad representa una invalidez. ¿Y por qué es que esto se hace así? Porque el trabajador queda incapacitado de seguir trabajando y el instituto debe pagarle una pensión. O sea, hay una pensión por invalidez, hay una pensión por vejez y hay una pensión por muerte. La pensión por muerte es al familiar, o sea, por vejez a la persona, por invalidez a la persona. Entonces, para que se determine que un trabajador no puede seguir laborando porque ya no se puede valer por él solo a través de una enfermedad, esta debe ser considerada por el médico tratante y varias opiniones del instituto, hasta determinar que esto es así. Y eso porque el instituto va a pagar esa pensión. No es que se van a poner de acuerdo el trabajador con el médico, ¿verdad? Mira, ponémele ahí que estoy inválido, ¿verdad? Así ya no trabajo y me quedo con la pensión.
O sea, no es así nomás. O sea, puede darse ese tipo de anomalías, pero no es tanto así. En caso de invalidez total o parcial, dice, proveniente de enfermedad profesional o accidente de trabajo, el instituto estará obligado a procurar la rehabilitación del asegurado cuando la invalidez sea total, a pagar una pensión. O sea, si la invalidez es parcial, ¿verdad? El instituto tiene la obligación de recuperar al trabajador y mandarlo otra vez al campo de trabajo. Pero cuando la invalidez es total, es decir, que ya no puede trabajar esa persona, el instituto está obligado a pensionarlo. Cuya cuantía y duración, dice, señalarán los reglamentos según el grado de incapacidad de trabajo que tuviere. O sea, no es que así tan fácilmente, ¿verdad? El médico lo declaró inválido, y, y el instituto le va a pagar lo que corresponde. No es tanto así, ¿verdad? No es así nomás. Esto conlleva más allá, o sea, una serie de estudios en las que determine, bueno, sí se le va a pagar esta invalidez, pero no se le va a dar el 100% del salario, se le va a pagar un porcentaje, ¿verdad? Si todavía puede vender dulces ahí en la esquina y ganarse la vida. El instituto va a verificar ciertas cosas. En caso de maternidad, la trabajadora asegurada tendrá derecho en la forma y por el tiempo que establezcan los reglamentos los siguientes beneficios. Esto es lo que dice la ley, pero la ley lo remite a un reglamento. Si se han fijado, en la mayoría de artículos siempre lo remite a un reglamento. El reglamento de una ley, en este caso la ley de Seguro Social, es como, digámoslo así, el manual de operaciones que debe seguir la institución, o el manual cómo opera la institución. La ley solo menciona, digamos, la parte reglamentaria, la parte legalmente establecida, y el reglamento es como la parte operativa. Literal, dice, servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, odontológicos, hospitalarios y de laboratorio, en la medida que se hagan indispensables, y a los cuidados necesarios durante el embarazo, el parto y el puerperio. ¿Sabe alguien qué es esto de puerperio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado qué es el puerperio? No está mal escrito, así es. Ajá, alguien que haya tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a visitar a una persona que acaba de dar a luz y que ya está disponible ahí para verla. El puerperio es eso, ¿verdad? Es el cuidado que se tiene antes que la persona, digamos, se le dé de alta. Es cuando ya está disponible para que los familiares la puedan visitar y puedan ver a la madre y al hijo. Entonces, ese es el puerperio. Dice aquí, durante el embarazo, o sea, antes del parto, en el momento del parto y en el momento del descanso, que pueden ser 2 o 3 días, dependiendo de la complejidad de cómo haya quedado la persona. Ese descanso o ese espacio, digamos, que tiene en cama dentro del instituto, a eso se le llama puerperio. Que se entienda, que se extienda un certificado médico para los efectos de la licencia que debe concederse de conformidad con el Código de Trabajo. Entonces el instituto le va a dar un certificado donde indica la fecha en la que dio a luz la persona, ¿verdad? Y con ese certificado que dé, tendrá derecho a la licencia que de acuerdo al Código de Trabajo se menciona. También tendrá derecho con ese certificado a cobrar en el Instituto del Seguro Social la pensión que le corresponde o la incapacidad que le corresponde por la licencia obtenida, que en este caso son 16 semanas.
Un subsidio en dinero, dice, condición de que la asegurada no efectúe trabajo remunerado. Es decir, el subsidio que le va a dar por la licencia tiene como requisito que la trabajadora ocupe ese tiempo para los cuidados del bebé y para su descanso. Pero si se da cuenta el Seguro Social que la persona está trabajando en ese tiempo y está generando un dinero, ¿verdad? Este subsidio prácticamente lo pierde. Si ya se lo pagó, de alguna otra manera se lo va a cobrar. Porque el subsidio es para que la persona no trabaje, para que la persona, la mujer embarazada, cuide a su hijo y se cuide a ella. Una ayuda para la lactancia, en especie o en dinero, cuando la madre esté imposibilitada, es decir, que no le pueda dar pecho a su hijo. Según dictamen de los médicos del instituto, o sea, cada pago que el instituto hace no lo suelta tan fácilmente, tiene que existir algo de por medio, y en este caso la opinión médica. Y dice acá que eso es para alimentar a su bebé. Un conjunto de ropa y utensilios para el recién nacido, que se denomina canastilla maternal. ¿Verdad? Estos son los derechos que tiene la trabajadora embarazada. Artículo 60. El asegurado que fuere varón tendrá derecho a que su esposa o compañera de vida, si no fuere casado, reciba los beneficios establecidos en los artículos A, B, D y E. Es decir, va a tener atención médica, va a tener la canastilla, que dice acá, ¿verdad? Va a tener la ayuda en especie o en dinero para que alimente adecuadamente a su hijo, si así lo determina el médico. Lo que no va a tener es el pago del subsidio por la licencia. Eso no, porque eso lo tiene solo la trabajadora. Artículo 61. Se considera inválido al asegurado cuando, a consecuencia de enfermedad o accidente y después de haber recibido las prestaciones médicas pertinentes, quede con una disminución en su capacidad de trabajo. Esta disminución porcentualmente la establecerá el médico. El médico dirá si la si la invalidez es por el 50%, el 75% o el 100%. Y de acuerdo a eso el subsidio. En caso de invalidez, el asegurado tendrá derecho a un subsidio en dinero, cuyo monto, principio de pago y duración se determinarán en los reglamentos. Dice, habida cuenta de la merma sufrida en la capacidad de trabajo y del proceso de rehabilitación. O sea, esto tiene que ver, como les dije, con la opinión del médico, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo que le mermará de poder trabajar esa lesión, ¿verdad? ¿Qué porcentaje considera el médico que esa lesión le puede, ¿cómo se llama?, causar problemas, ¿verdad?, etcétera. Artículo 63. Las prestaciones por razón de invalidez se considerarán de carácter temporal, salvo que el incapacitado no sea susceptible de rehabilitación, es decir, no se puede rehabilitar, ya es una invalidez total. El seguro va a revisar como dé lugar de que el empleado pueda rehabilitarse para que esté en condiciones de seguir laborando. El fallecimiento del asegurado o pensionado causará derechos a una cuota única para gastos de sepelio. El fallecimiento del trabajador asegurado o pensionado causará derechos a pensión de sobrevivientes para las personas que dependían económicamente de él. Las normas para el otorgamiento de tales pensiones
requisito para que haya lugar al derecho, el cálculo, la fijación del monto y modalidades de su otorgamiento deberán determinarse en los reglamentos respectivos. Tiene dos tipos de subsidio. Un subsidio único, que es para gastos funerales, y una pensión para los sobrevivientes que dependían directamente de él. Esto va a calcularse de acuerdo al reglamento interno del instituto. Tiene que ver con, por decir algo, con la edad, si son hijos, la edad de los hijos, si los hijos están estudiando, etc. En el caso de la esposa, pues igual, ¿verdad? Se verá, por ejemplo, qué porcentaje es el que se le va a otorgar. Bueno, hay mucho más de qué hablar del seguro social, ¿verdad? Hay, como les digo, infinidad de cosas que debemos conocer, que debemos entender. Sin embargo, pues yo acá solo les he dado algunas pinceladas, ¿verdad? Va a depender de ustedes, pues si quieren ampliarse en la lectura, ¿verdad? Ir a leer toda la ley del Seguro Social, que también ahí se las he subido en la plataforma, ahí la tienen. También está la ley del Servicio Civil. Vamos a hablar ahora un poco sobre la ley del Servicio Civil. Dice que tiene por finalidad especial regular las relaciones del Estado y el municipio con sus servidores públicos, garantizar la protección y estabilidad de estos y la eficiencia de las instituciones públicas, y organizar la carrera administrativa mediante la selección, promoción del personal sobre la base del mérito y la aptitud. Eso es lo que prevé esta ley, ¿verdad? Este es el objetivo principal de la ley. Esa es su finalidad, ¿verdad? Así como el código de trabajo con los trabajadores privados, pues esta ley igual, ¿verdad? Solo que es con los trabajadores públicos. Dice el Estado y el municipio, es decir, las municipalidades, las alcaldías. Dice que también va a prevalecer la estabilidad de las personas a través de una evaluación que va a ser año con año. Y esa evaluación tiene que ver, dice, con la aptitud y el mérito, o los méritos que el empleado tenga. Hace un par de años yo trabajé con el Seguro Social. Año con año nos hacían la evaluación al mérito. Dependiendo de la nota que el jefe inmediato nos ponía, así teníamos derecho a un subsidio. Un subsidio que no pasaba del 60% del salario, pero era un valor adicional que nos ingresaba en el mes de diciembre. O sea, en el mes de diciembre recibíamos el sueldo del mes, el aguinaldo, la vacación y un subsidio. O sea, en diciembre salíamos, como quien dice, súper bien económicamente. Imagínense que el sueldo que andaba por aquel entonces como $500. El 60% de $500 eran $300. Creo que era 6 por 5, 30, sí, $300. Ya eran 800. De aguinaldo nos daban un mes de sueldo. Eran otros $500. Ya subía a 1,300. Y me daban otros $500 por la vacación anual. Recibía alrededor de $1,800 casi. Y solo ganaba 500 pesos. Entonces, esta evaluación al mérito le permite, uno, la estabilidad, es decir, de acuerdo a la evaluación al mérito, le dicen, está contratado para el siguiente año, ya que yo trabajaba a través de contrato. El instituto me podía despedir. ¿Verdad? Cualquier año, en cualquier momento, pues iba a quedar fuera. Pero a través de la evaluación al mérito, lo que se pretendía es de que uno siguiese, ¿verdad? Perteneciendo al instituto y, si es posible, pues ir escalando. En mi caso, pues la verdad es que no, por el tiempo que estuve ahí, nunca logré escalar más allá de quedarme en el mismo puesto. Entonces, sí tenía prestaciones muy buenas, pero
sentía que no subía, por más que trataba de hacer méritos, no iba para arriba, siempre me mantenía. Entonces fue una de las situaciones que no hizo posible que me quedara ahí, ¿verdad? Pero quién quita si a esta altura pues ya hubiese escalado. Ese es el problema de algunos trabajos del Estado, que uno permanece constante sin sufrir, digamos, o sin tener derecho a un ascenso. A veces hay incrementos salariales, pero son incrementos bien mínimos. Entonces no le permite a uno ir creciendo. 2. Dice, quedan sujetos a las disposiciones de esta ley con las excepciones que después se dirán los servidores públicos de las instituciones públicas. O sea, se refiere esta ley específicamente a ello, a los servidores públicos. Toda plaza, cargo o empleo público solo podrá ser creado o suprimido por la ley. Y para tomar posesión y entrar a desempeñar el cargo o empleo, el funcionario o empleado deberá ser nombrado de conformidad con la misma. Esta disposición es aplicable en lo pertinente a los casos de traslados. Es decir, dentro de las instituciones hay personas que piden traslado de puesto, ¿verdad? Y a través de esta ley, pues eso es posible. Obviamente se va a evaluar, no es que porque alguien deliberadamente pidió un traslado ya se le va a dar, ¿verdad? No, se tiene que verificar que la plaza que está dejando no va a generar la contratación de otra persona, sino que esa va a ser cubierta internamente con otro traslado, ¿verdad? Si eso es así, el traslado es autorizado. Pero si va a dejar una vacante para que se dé la contratación, ahí no lo permite la ley. Es porque podría ser como ya algo premeditado del trabajador, ¿verdad? O sea, yo me voy, dejo la plaza y le pido a un amigo, ¿verdad? Mira, dame tu currículum, lo vamos a meter ahí porque voy a dejar una plaza vacante. O sea, no es así. La ley le permite hacer esos cambios, pero cuando ya exista dentro del mismo personal la persona que va a sustituir el hueco que deje un traslado. Artículo 4. No estarán comprendidos en la carrera administrativa los servidores públicos siguientes. Y ahí me van a decir ustedes quiénes son o para quiénes está esta ley. Los funcionarios de elección popular, es decir, aquellos que se eligen a través de votación, digamos, de la población, a través de elecciones públicas. Estos funcionarios dice que no forman parte de esta ley, o no forman parte de la carrera administrativa. Los ministros y viceministros de Estado. Estos son nombrados a través del presidente electo. El fiscal general de la República, el procurador general de la República, el procurador para la defensa de los derechos humanos, los secretarios generales de las instituciones públicas y los procuradores adjuntos. Estos tampoco forman parte de la carrera administrativa. Los secretarios de la Presidencia de la República, tampoco. Los gobernadores políticos departamentales y los secretarios de las gobernaciones políticas departamentales de las alcaldías municipales. O sea, estos no forman parte de la carrera administrativa, ya que estos son electos por el pueblo y van a durar el tiempo que la elección así lo decida, ¿verdad? Es decir, las alcaldías 3 años, ¿verdad? Igual los consejos municipales por 3 años, los diputados creo que también son 3 años, y así sucesivamente. Entonces, estos, como son electos, así como fueron elegidos, así va a ser su tiempo, ¿verdad? Bastante perecedero, y van a quedar nuevamente en el aire. Y luego van a haber nuevas elecciones, que se podrán reelegir, bueno, eso es cierto. Entonces, ¿para quién es esta ley del servicio civil? El presidente dice, magistrados, secretario general
y oficial mayor de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados oficiales mayores y secretarios de la Cámara de Segunda Instancia, los funcionarios judiciales con categoría de jueces de primera instancia, de jueces de paz y sus respectivos secretarios, los jefes de las secciones de probidad, notariado, investigación profesional, judicial y jefes de sección de la Corte Suprema de Justicia y sus correspondientes secretarios. Todos ellos no forman parte de la carrera administrativa. Los miembros del Tribunal del Servicio Civil, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y Aduanas, y los miembros que conforman el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y su secretario ejecutivo. Todos esos no forman parte. Imagina un montón de gente. Entonces, ¿para quién es esta ley? Es para aquellos empleados que no han sido electos por el pueblo, sino que son empleados que fueron contratados bajo el régimen de contrato. Antiguamente, estos contrataban por ley de salario y eran personas casi imposibles de quitar, ¿verdad? Hace un par de años esa modalidad se cambió y ahora todas las personas que contratan las instituciones del Estado, del gobierno, lo hacen a través de contrato. Significa que al 31 de diciembre todos los contratos quedan inválidos. Si para el siguiente año no le sale un contrato a un empleado, significa que su contrato caducó y no tiene derecho prácticamente a nada. Sin embargo, siempre la institución le va a otorgar algo, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo diga el reglamento interno de esa institución. Pero también decía por ahí en el Código de Trabajo que finaliza una contratación o un contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes cuando el plazo ha expirado. Entonces, esa es la razón por la que ahora el gobierno contrata bajo esa modalidad de contrato anual. El contrato solo dura 12 meses. Si usted va a seguir laborando, le hacen un nuevo contrato para el siguiente año y así para cada año. También dice el Código de Trabajo de que eso no hace que usted pierda la antigüedad. Su antigüedad para efectos de recibir aguinaldo. La antigüedad para que le paguen una indemnización en el caso que lo despidan antes de que su contrato finalice. Si finalizó el contrato, queda despedido automáticamente. Si el contrato no ha finalizado y su plaza es suprimida, tienen que pagar la indemnización correspondiente. Ahí sí hay responsabilidad para el patrón. Y no pierde la antigüedad de tiempo porque cada año se fue celebrando contratos diferentes. Eso también lo aclara el Código de Trabajo. Continuidad de la antigüedad. Sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores, cualquier persona que preste servicios de carácter permanente propios del funcionamiento de las instituciones públicas, lo establecido en el inciso anterior no será aplicable a los contratos celebrados por la Asamblea Legislativa. Para la aplicación de esta ley, se crean como organismos competentes las comisiones de servicio civil y el Tribunal de Servicio Civil. Es decir, son dos comisiones que estarán regulando todas las contrataciones que les tienen. Por ejemplo, las evaluaciones al mérito y todo ello son, digamos, instrumentos que van a servir a la continuidad del trabajador. Cada comisión estará integrada por 3 miembros propietarios que duran en sus funciones 2 años y pudiendo ser reelectos, y habrá 3 suplentes que sustituirán a aquellos en los casos de ausencia, excusa o impedimento. Dichos miembros deben pertenecer al personal de la institución pública en que laboran. El Tribunal de Servicio Civil estará integrado por 3 miembros propietarios y habrá además 3 suplentes, que sustituirán a aquellos en los casos de falta, excusa o impedimento. Para ser miembro del tribunal se requiere ser abogado, diferente, en este caso, diferente de la comisión, ¿verdad? La comisión van a ser personas que corresponden a la misma institución, pero los del tribunal, estos deberán ser, dice, abogados de la República.
salvadoreños por nacimiento, mayor de 30 años, haber desempeñado cargos en la administración pública. Esos son los requisitos para ser un miembro del Tribunal del Servicio Civil. Si es de la comisión, estos tienen que ser únicamente personas empleadas de la institución. Para ser miembro de una comisión de servicio civil se requiere ser salvadoreño por nacimiento, mayor de edad, es decir, mayor de 18 años, tener capacidad técnica para el cargo, ser de honorabilidad y competencia notorias. Corresponde a las comisiones de servicio civil formar el escalafón de los funcionarios y empleados. El escalafón se refiere al salario que va a tener determinada plaza. Seleccionar datos que sean elegibles, es decir, dentro de una contratación, estos van a seleccionar aquellos candidatos que han sido elegidos. Imagínense, para una plaza se eligen 3. Entre esos 3, ellos van a determinar, o a través de la comisión del servicio civil se va a determinar y podrán elegir cuál de ellos corresponde al cargo. Bueno, corresponde a las comisiones de servicio civil formar el escalafón de los funcionarios y empleados. Esto se refiere a los salarios. Desde el escalafón es como, digamos así, el nivel salarial que tienen los empleados públicos. Entonces a esta comisión le corresponde eso, formar el escalafón. Seleccionar los candidatos que sean elegibles, debe ser dentro de una terna de candidatos que han sido pasados, digamos, por una serie de exámenes y de pruebas, y se han elegido a los últimos 3, digamos, a los últimos 2 que van a formar parte de la institución. Es responsabilidad de la comisión elegir a esos candidatos. Rendir informe al Tribunal de Servicio Civil. Este informe puede ser trimestral, semestral o anual. Efectuar y calificar las pruebas de idoneidad, es decir, los exámenes para los empleados que se van a contratar. Dispensar el requisito del concurso, en el caso del artículo 35. Desde ahí vamos a ver en el artículo 35 a qué se refiere, pero es más que todo poner los requisitos necesarios para el concurso de una plaza. Conocer en única instancia de los casos de amonestación de los funcionarios o empleados. Conocer en primera instancia en los demás casos de sanciones establecidas y las demás atribuciones que la ley le otorgue. Eso es en el caso de las comisiones. En el caso de los tribunales del servicio civil, sus obligaciones o sus funciones son las siguientes. Conocer en recurso de revisión y de nulidad de las resoluciones pronunciadas por las comisiones del servicio civil. Es decir, estos pueden anular, digamos, o pueden promover alguno de las decisiones que ha tomado las comisiones. Conocer de las reclamaciones, injusticia y manifiestas. Cualquier reclamación que se haga por alguna causa injusta que se haya dado, ¿verdad? Ellos son los que van a determinar cuál va a ser el rumbo que ese reclamo va a tener. Por ejemplo, un despido injustificado, ¿verdad? Ellos lo van a evaluar y probablemente sea reanudado el empleado. O realmente pueden determinar de que el despido no ha sido injustificado y es correcto. Rehabilitar a los funcionarios o empleados destituidos, ¿verdad? Estos van a ser los responsables también. Evacuar las consultas que se le hagan sobre la aplicación de la ley. Elaborar el proyecto de reglamento general correspondiente a las instituciones, ¿verdad? O correspondiente a un reglamento específico. Dirimir las competencias entre las comisiones de servicio civil, es decir, es como revisar o como, digamos, verificar cuáles son las competencias que tienen las comisiones. Llevar un registro de informe de las comisiones.
ya que las comisiones corresponden a cada institución. Es como tener un expediente de cada institución, de acuerdo a esos informes de las comisiones. Capacitar a los miembros de las respectivas comisiones y las demás atribuciones que la ley le señale. Para ingresar al servicio civil y pertenecer a la carrera administrativa se requiere, es decir, si nosotros quisiéramos ser empleados públicos, aparte de que hemos visto el concurso y que hemos presentado los atestados, ¿verdad? Con el currículum y los atestados correspondientes, ¿verdad? Aquí en el artículo 18 nos va a mencionar cuáles son esos requisitos. Uno dice ser salvadoreño, centroamericano de origen o extranjero, ¿verdad? O sea, puede ser cualquier persona, ¿verdad? No tiene una nacionalidad específica, pero sí dice, puede ser salvadoreño, puede ser centroamericano de origen o puede ser un extranjero. Entonces puede ser cualquier persona. Mayor de 18 años de edad. Someterse a las pruebas de idoneidad, es decir, a los exámenes, que el concurso así lo establezca. Estar físicamente capacitado para el desempeño del cargo. O sea, dice físicamente en el sentido de que requiera, por decirlo así, alguna capacidad física para ello. Ser también capacidad intelectual. Acreditar buena conducta según trabajos anteriores. Ser escogido para el cargo o empleado entre los elegidos. Pasar un periodo de prueba de 3 meses. Y llenar los demás requisitos que exija la ley. Imagínense aquí la prueba, 3 meses. ¿De cuánto es la prueba que exige el código de trabajo? De 1 mes. Pero aquí como no es el código de trabajo el que está mediando, sino que es otra ley. Una ley que funciona similar al código de trabajo. Entonces acá dice que son 3 meses de prueba. Eso no significa que en los 3 meses usted no va a tener un sueldo. ¿Cómo no? Sí lo va a tener. Pero en esos 3 meses de prueba lo pueden despedir sin responsabilidad. Llenar los demás requisitos dice que exige la ley. No podrán ingresar a la carrera administrativa. Vea que también hay limitantes. Los que hubieran sido condenados por delito doloso. Es decir, aquel delincuente que quiera ingresar y se determina o se considera, ¿verdad?, que ha tenido problemas con la ley, ¿verdad?, no es permitido. Los condenados mientras no se conceda la rehabilitación por el Tribunal del Servicio Civil. Debe ser rehabilitado si quiere formar parte de la carrera administrativa. Los que tuvieran en su contra detención por delito doloso, tampoco. Los que hubieran sido destituidos de un cargo o empleo de conformidad con esta ley, mientras no se rehabilite por el Tribunal de Servicio Civil. Es decir, si usted formó parte de una institución y lo despidieron, no puede volver a trabajar en otra institución mientras no sea restablecido por el Tribunal del Servicio Civil. Los que padezcan de enfermedad infectocontagiosas. Híjole, o sea que quieren solo personas sanas. Y los ebrios consuetudinarios, es decir, aquel que no va a estar ebrio en el momento que llega a solicitar el cargo, pero que con mucha facilidad o consecuentemente se ponen ebrios, que no esperan a que llegue el fin de semana. Ahí por el miércoles ya andan un poco tocados, ¿verdad? Estas personas tampoco pueden formar parte del servicio civil. Sin embargo, en la práctica vemos que hay personas que tienen este problema o esta enfermedad del alcohol y están prestando servicios. El problema es que cuando fueron contratados no padecían de la enfermedad y ahora padecen de la enfermedad. Pero como la contratación es año con año, ahí depende de la institución si los mantiene contratados. La selección del personal que integra
a la carrera administrativa se hará por medio de pruebas de idoneidad, a las que se admitirán únicamente los solicitantes que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 18, exceptuándose los cargos expresamente determinados por la ley, es decir, aquellos cargos que fueron electos de manera popular, a través de votaciones. ¿Verdad? Esos cargos ya son otra cosa. O aquellos cargos que, póngale, los mismos ganadores, digámoslo así, de las elecciones, ¿verdad? Quieran colocar. Cada electo, pues, cada presidente electo o cada alcalde electo puede llevar a su propio personal a los diferentes cargos, ¿verdad? Sin que pasen por esta ley. Efectuadas las pruebas de idoneidad, la comisión seleccionará 3 candidatos mejor calificados y los propondrá a la autoridad, organismo o institución que deba nombrar el nuevo funcionario o empleado. Es decir, ellos tienen la responsabilidad de elegir a los 3 mejores calificados. Y esos 3 se le pasan, digamos, al jefe inmediato que necesita el puesto. Y este va a elegir el que mejor le parezca de los 3. Si la comisión estimare que no es elegible ninguno de los candidatos que se hubieran presentado, lo declarará así y someterá nuevamente la plaza a concurso. Es decir, se considera desierto o desértico. ¿Verdad? Significa que esa convocatoria no procede y se hace una nueva convocatoria. El periodo de prueba a que se refiere el literal G del artículo 18 se regula así: si el funcionario o empleado no rindiere servicio satisfactoriamente, podrá ser removido sin ningún trámite, es decir, sin responsabilidad. ¿A qué se refiere? A los 3 meses de prueba. Durante este periodo, las comisiones podrán pedir al jefe de la dependencia respectiva la remoción del empleado o funcionario. Si se comprobare que hubo fraude en el proceso de su nombramiento, esta es otra cosa también. Si en el nombramiento pasó las pruebas, pero de manera que, bueno, es más, ni las hizo quizás, sino que se fue dando así, o se fue pasando, se fue colando, sin haber hecho ninguna prueba y llegó a ser contratado. Y la comisión se da cuenta que realmente, o el servicio, bueno, la comisión más que todo se da cuenta que eso fue así, de que la contratación fue de manera fraudulenta. Imagínense que sí hizo las pruebas, pero se le dieron las respuestas, se le dio el examen ya contestado, ¿verdad? Para que él solo fuese a poner las respuestas. Entonces, y se dan cuenta de que hubo fraude, es decir, todo el proceso, la persona lo pasó, digamos, lícitamente, pero a través de un fraude. Si la comisión se da cuenta, la comisión dice que le debe pedir al funcionario jefe en ese momento que lo destituya. En los casos de este literal, dice, el funcionario empleado será oído previamente por su jefe por el término de 3 días. Es decir, una vez se dé cuenta de que hay anomalías, el empleado puede apelar a la remoción. O sea, pueda que sea algo injusto o que sea algo equivocado también. Transcurrido satisfactoriamente el periodo de prueba, y si continuare en el cargo o empleo, el funcionario o empleado gozará plenamente de la protección que se le concede o de la protección que esta ley concede. Pasados los 3 meses de prueba. Es decir, la prueba es para saber si el funcionario tiene las aptitudes y el mérito para poderse quedar. Los funcionarios y empleados comprendidos en la carrera administrativa y protegidos por esta ley gozan de los derechos siguientes. Literal A. De permanencia en el cargo o empleo. En consecuencia, no podrán ser destituidos, despedidos, suspendidos, permutados, trasladados o rebajados de categoría,
sino en los casos y con los requisitos que establezca la ley. Es decir, ya una vez usted contratado bajo la carrera digamos, del servicio civil o la carrera administrativa, usted va a tener estos derechos. También el derecho de ascenso, que fue una de las situaciones que yo no tuve en el Seguro Social, solo tuve un ascenso nada más. Y de ahí ya no volví a pasar, ahí topé. ¿Verdad? Y no es porque no tuviera la capacidad ni el estudio, cómo no, si los tenía, ese era el problema, que aún teniendo digamos, un título y estudiando el otro, no podía ser removido, o no podía ser, digamos, promovido más que todo, no removido, sino que promovido o ascendido. Y son una de las situaciones que se dan en el gobierno, ¿verdad? Que a veces bien pocas son las promociones. Hay personas que tienen más suerte y que con poco conocimiento y rápido son promovidos de puesto. De devengar el sueldo, viáticos y emolumentos que tuvieren asignados el cargo o empleo para que han sido nombrados, y solo podrán hacérsele los descuentos autorizados por ley. Es decir, tiene derecho a todos los valores que esa plaza contenga. Digamos, si tiene bonos, a recibir todos los bonos que la plaza ya tenga, ¿verdad? De hecho, el escalafón es un valor que ya se le asigna en dinero a esa plaza. También, ¿verdad? Todos los derechos que la plaza económicamente contenga. De asuetos, vacaciones, licencias que señalan las leyes respectivas. ¿Verdad? Son los derechos que tiene la persona que ha sido contratada y está nombrado como o protegido como miembro de la carrera administrativa. De sobresueldos o aguinaldos en el mes de diciembre de cada año. Cuando dice sobresueldos es porque la mayoría de instituciones del Estado en diciembre le da un sueldo adicional por la vacación anual. O sea, ahí la vacación no la cumple uno en el año que entró, sino que la vacación se le da al 31 de, bueno, no al 31 de diciembre, en diciembre. El aguinaldo igual, ¿verdad? A diciembre. Y el aguinaldo es una cantidad en algunas instituciones fija. Imagínense que de aguinaldo $600, pero ese es fijo para todos los empleados. Aquellos que ganan menos de 600 lo ven súper bueno, pero aquellos que ganan 3 veces esa cantidad lo ven mal, porque dicen, me están comparando con aquel que no gana nada. Obviamente esto se hace para regular, ¿verdad? En ese momento, o equiparar en ese momento una cantidad de aguinaldo para todas las personas por igual, independientemente del sueldo que tengan. Pero eso es un sobresueldo, ¿verdad? Un aguinaldo, una vacación, un bono, por ejemplo. De examinar los libros de registro que llevan las comisiones o Tribunal de Servicio Civil, enterarse de las calificaciones que de sus servicios hagan sus superiores. Estos son derechos del empleado. El empleado tiene derecho a revisar esos libros, a revisar qué calificación le pusieron y qué ítems son los que le examinaron, para determinar si, de acuerdo a su mérito, sigue en el puesto o no. Bueno, y no tanto si sigue, porque la misma ley le está protegiendo, sino es para corroborar el tipo de bono que le van a dar, ¿verdad? Por ejemplo, en el Seguro Social, si uno tenía arriba de 8 como calificación, tenía el 60% del salario. Abajo de 8 ya tenía un porcentaje menor al 60%. De jubilación, pensión, retiro o Montepío, dice, realmente es un préstamo, conforme a las leyes especiales sobre esta materia. Así lo dice la ley, ¿verdad? Montepío, pero este es un préstamo. De funerales por cuenta del Estado, dice, o del municipio, en la cuantía que determine el reglamento. Es decir, acá no habla específicamente del empleado, sino que puede ser un familiar, ¿verdad? Y el Estado, si así lo dice el reglamento, pues el Estado tiene que proveerle ese valor o ese subsidio. La participación
en la reglamentación de sus condiciones de empleo por vía de la negociación colectiva o a través de las asociaciones sindicales. También tiene derecho a formar parte de un sindicato. El sindicato no es malo, ¿verdad? Nosotros lo vemos a veces como una condición en la que si yo me afilio, me van a correr rápidamente. O si yo trato de afiliarme, el jefe ya no me va a ver con buenos ojos. Realmente no debe ser así, ¿verdad? El sindicato es una condición legal establecida en el Código de Trabajo que sirve como negociadora de la parte laboral o representante de la parte laboral y negociadora con la parte patronal a través de representantes, y esos representantes son los representantes sindicales. La libre sindicación en la forma y mecanismos establecidos en la Constitución de la República, convenios internacionales y esta propia ley o esta ley. Bueno, creo que estamos, sobre el tiempo, ya les iba a decir justo con el tiempo, pero no estamos sobre el tiempo. Y eso quizá fue por las interrupciones que tuve con el Inter. Si se dan cuenta, acá no hay ejercicios numéricos como en las otras clases, ¿verdad? Estas últimas dos clases van a ser bastante teóricas. La última prueba que vamos a desarrollar el día 20, que va a ser viernes de la otra semana, va a ser así bastante teórica también. Así es que hay que leer, ¿verdad? Lean las clases. Normalmente de las clases he estado sacando los exámenes. La mayoría ha salido bien, ¿verdad? Son muy pocos los que no quieren arrancar y todavía están con notas muy bajísimas. Pero esos pocos probablemente son los que no se conectan a las clases, probablemente los que no leen y quieren ir a hacer el examen a la carrera. Ya he visto exámenes que en 7 minutos los han desarrollado. Obviamente con notas malísimas, ¿verdad? Hay quienes pues en media hora lo hicieron y tienen buena nota, ¿verdad? Y eso no es reclamable. Este último examen vamos a reducir un poco el tiempo en cuanto a la disponibilidad. Siempre van a tener 90 minutos para el desarrollo, pero la disponibilidad va a ser específicamente en una hora, o sea, en una hora específica, no una hora de 60 minutos, o sea, que imagínense que se ponga disponible de las 5 a las 7 de la noche, o se ponga disponible de la 1 a las 3 de la tarde. O sea, en ese tiempo usted tiene que meterse y desarrollarlo, ¿verdad? Ya no va a estar disponible todo el día. Así es que si alguien tiene algún problema o algún tipo de horario que para el día viernes les dé problema, me lo hacen saber a través de la plataforma. Mire, Lick, yo no puedo a X horas de ese día viernes para poderlos tomar en cuenta. Bueno, de mi parte pues ha sido todo. Espero tengan un feliz día y que gracias a Dios pues todos estén bien de salud, bien con sus familiares, ¿verdad? Que estas situaciones hayan sido más de alarmas, pero que gracias a Dios pues no haya pasado nada, ¿verdad? Al menos así se ha visto el país, pues no pasó, digamos, por esas angustias que se esperaban, ¿verdad? Más esta segunda oleada que hubo, que era un ciclón prácticamente que nos iba a arrasar porque iba a pasar cabal por El Salvador, ¿verdad? Gracias a Dios no fue así, se sintieron vientos pero muy leves. Bueno, si no hay preguntas, esto ha sido todo. Que tengan una feliz mañana en lo que resta y un feliz día. Muchas gracias, Lee. A la orden, cuídense. Gracias, igual.